El antiguo Japón es una época fascinante, llena de mitos, tradiciones y grandes cambios que sentaron las bases de la identidad japonesa. Para este vídeo, comenzaremos explorando las primeras fuentes documentadas, como el Kojiki y el Nihonsoki, dos textos fundamentales que recogen la mitología y la historia temprana de Japón. Mitos de la creación. La historia de Japón, según el Kojiki y el Nihonsoki, comienza con el relato de Izanagi e Izanami, dos deidades encargadas de crear las islas japonesas. Según la leyenda, su descendiente, Amaterasu, la diosa del sol, envió a su nieto, Ninigi, a la tierra para gobernar. Su bisnieto, el emperador Jimmu, es considerado el primer emperador de Japón, dando inicio a una dinastía que perdura hasta hoy. Período Jōmon, 14,000 AC, 300 AC. Esta época representa la cultura de los primeros habitantes de Japón. Caracterizada por una sociedad cazadora-recolectora, la cultura Jōmon dejó tras de sí cerámica distintiva con patrones de cuerda, lo que también le da su nombre. Jōmon significa patrón de cuerda en japonés. Los asentamientos eran pequeños, y la vida dependía de la caza, pesca y recolección. Período Yayoi, 300 AC, 300 DC. En esta etapa, Japón comienza a experimentar cambios profundos con la introducción de la agricultura, en particular el cultivo de arroz en campos irrigados, que trajo consigo un sistema social más complejo y una estructura de clases. Durante el período Yayoi, se observa la llegada de nuevas técnicas y herramientas, probablemente influenciadas por culturas de la península coreana y China. Período Kofun, 250 DC, 538 DC. El período Kofun es conocido por los enormes túmulos funerarios que construyeron para la clase gobernante, llamados Kofun. Estas estructuras, muchas con forma de ojo de cerradura, reflejan una sociedad gobernada por líderes poderosos y la consolidación de la estructura política en Japón. También es la época en que se empieza a formar la idea de la figura del emperador como líder divino. Período Asuka, 538 DC, 710 DC. La introducción del budismo, traído desde el reino coreano de Baekje, fue uno de los eventos más transformadores de esta época. Con el budismo llegaron nuevas ideas filosóficas y cambios en el arte y la cultura japonesa. Este periodo vio el florecimiento de templos y esculturas budistas, marcando la adopción y adaptación de creencias extranjeras en la cultura local. Período Nara, 710 DC, 794 DC. Con la capital establecida en Nara, Japón comenzó a desarrollar un gobierno centralizado y a enviar misiones diplomáticas a China para aprender de su cultura y su sistema político. Durante este tiempo, el budismo se fortaleció y los templos budistas se multiplicaron en todo Japón. Los textos históricos como el Kojiki y el Nihonsoki fueron compilados en este periodo, documentando los mitos y la historia temprana de la nación. Período Heian, 794 DC, 1185 DC. En el período Heian, la capital fue trasladada a Kioto, y la cultura japonesa alcanzó un punto culminante en literatura, arte y poesía. Es en esta época que se escribe el cuento de Genji, una de las primeras novelas del mundo, por Murasaki Shikibu, una dama de la corte. La corte imperial desarrolló una cultura refinada, mientras que los samuráis comenzaban a surgir como una clase militar importante. Cada uno de estos periodos es crucial para entender la evolución cultural y social de Japón. A lo largo de este vídeo, exploraremos cómo estos cambios, las influencias externas y las creencias autóctonas moldearon al antiguo Japón en lo que conocemos hoy, con un énfasis en su rica mitología, su arte único y su estructura política en constante transformación. El arte en el antiguo Japón es vasto y variado, reflejando la rica historia y la evolución cultural del país a lo largo de los siglos. El término, arte intenso, puede referirse a diferentes aspectos del arte japonés, pero aquí te ofrezco un resumen de las características y estilos significativos del arte japonés antiguo, así como de sus materiales y técnicas. Características del arte japonés antiguo. Conexión con la naturaleza. El arte japonés ha estado profundamente influenciado por la naturaleza, con un enfoque en la belleza efímera y la armonía. Los paisajes, flores y fauna son temas recurrentes.
Ejemplos notables incluyen la pintura de paisajes y la cerámica decorada con motivos naturales. Simbolismo. Muchos elementos del arte japonés tienen significados simbólicos. Por ejemplo, los cerezos en flor, sakura, representan la belleza efímera de la vida. El uso de colores también está cargado de simbolismo. El rojo puede simbolizar la felicidad, mientras que el blanco puede representar la pureza. Estilo de pinceladas. Las técnicas de pintura utilizan pinceladas sueltas y fluidas que dan un sentido de movimiento y vida a las obras. La caligrafía, como forma de arte, también tiene un lugar destacado y se caracteriza por su elegancia y precisión. Minimalismo y sencillez. El arte japonés a menudo abraza la filosofía del wabi-sabi, que encuentra belleza en la imperfección y la transitoriedad. Esto se refleja en la cerámica y la arquitectura, que valoran la simplicidad y la autenticidad. Tipos de arte antiguo japonés. Pintura. Sumie, pintura a la tinta que enfatiza la simplicidad y la expresión individual. Utiliza un estilo que se basa en la caligrafía. Pinturas de paisajes, conocidas como Nihonga, estas obras suelen representar montañas, ríos y escenas de la vida cotidiana. Cerámica. La cerámica japonesa es famosa por su variedad de estilos y técnicas. Desde la antigua cerámica Homon, que era utilitaria y decorativa, hasta las elegantes piezas de cerámica de la era Heian, el arte de la alfarería es un componente crucial de la cultura japonesa. Raku, un estilo de cerámica asociado con la ceremonia del té que se caracteriza por su textura única y la irregularidad de sus formas. Escultura. Las esculturas de madera, especialmente las estatuas de Buda y otras deidades, son prominentes en el arte religioso japonés. Estas obras reflejan influencias budistas y están elaboradas con gran atención al detalle. Homon y Yayoi, las figuras y máscaras de cerámica de estos periodos son ejemplos tempranos de escultura. Textiles. Los kimonos y otros textiles reflejan la rica tradición del arte textil en Japón. Los diseños suelen incorporar elementos naturales y simbolismo. La técnica de shibori, tinte por pliegues, es famosa por sus patrones únicos. Arquitectura. La arquitectura japonesa tradicional, como los templos budistas y santuarios sintoístas, está diseñada para integrarse con el entorno natural. El uso de madera y el diseño modular reflejan la estética de simplicidad y armonía. Las esculturas en el antiguo Japón son una forma de arte profundamente significativa, que abarca una variedad de estilos y técnicas a lo largo de los diferentes periodos históricos. Aquí hay un vistazo más detallado a las esculturas en el antiguo Japón. Periodos y tipos de escultura. Periodo Homon, C14,000 AC, 300 AC. Figuras de cerámica. Durante este periodo, se crean figuras de cerámica que a menudo tienen características humanas o animales. Estas esculturas eran parte de rituales y prácticas espirituales, y su estilo es a menudo abstracto y estilizado. Periodo Yayoi, calle 300 AC, 300 DC. Estatuillas. Se desarrollan estatuillas de cerámica que pueden representar figuras humanas. Aunque su propósito exacto no está claro, se cree que estaban relacionadas con prácticas rituales. Periodo Kofun, calle 300, 538 DC. Túmulos funerarios. Este periodo es famoso por sus enormes tumbas de forma de llave, donde se encuentran esculturas de guerreros, caballos y otros elementos. Estas esculturas eran generalmente de terracota y servían como guardianes en el más allá. Aniwa. Estas son figuras de terracota que se colocaban en las tumbas y que representaban personas, animales y objetos. Las aniwa eran esenciales en la religión y la cultura funeraria de la época. Periodo Asuka, 538 a 710. Estatuas de Buda. Con la introducción del budismo, la escultura de Buda se convierte en un elemento central del arte japonés. Estas estatuas son esculpidas en madera y piedra, y a menudo están decoradas con intrincados detalles. Ejemplo destacado, la estatua del Gran Buda de Nara, Todaiji, es una de las más famosas y representa a Vairocana. Periodo Nara, 710 a 794. Esculturas budistas. Durante este tiempo,
las esculturas de Buda y otras deidades se vuelven más refinadas. La técnica de la escultura en bronce se desarrolla y se utilizan para crear grandes estatuas. Artistas famosos. Un artista notable de este periodo es Kabe Daisy, quien fundó la Escuela de Escultura en Madera. Periodo Heian, 794 a 1185. Estilo más expresivo. La escultura de este periodo se caracteriza por una mayor expresividad y movimiento en las representaciones de Buda. La atención se centra en las expresiones faciales y los gestos. Ejemplo, la estatua de Amida de Joji es un ejemplo de este estilo. Periodo Kamakura, 1185 a 1333. Realismo y emoción. Este periodo es conocido por su realismo y la emocionalidad en las esculturas. Las estatuas de Buda y otros personajes religiosos se esculpen con gran detalle y se transmiten emociones profundas. Escultura de Gis. Gis, el Bodhisattva de los viajeros y niños, se convierte en una figura popular, y su escultura es abundante en templos y santuarios. Técnicas y materiales. Materiales. Las esculturas japonesas se han creado a partir de una variedad de materiales, incluyendo madera, piedra, metal, bronce y hierro, y cerámica. La madera es uno de los materiales más usados, especialmente en la escultura de Buda. Técnicas de escultura. Tallado. Las esculturas de madera se crean mediante el tallado, donde se eliminan capas de material para dar forma a la figura deseada. Fundición. Las esculturas de bronce se fabrican utilizando técnicas de fundición, que permiten crear piezas más grandes y complejas. Modelado. En el caso de las esculturas de cerámica, se modelan a mano y luego se hornean para darles durabilidad. Importancia cultural. Las esculturas en el antiguo Japón no solo son obras de arte, sino también representaciones de creencias religiosas y filosóficas. Muchas esculturas estaban diseñadas para ser utilizadas en contextos religiosos y ceremoniales, sirviendo como objetos de veneración y como símbolos de protección y guía espiritual. La escultura ha desempeñado un papel fundamental en la historia del arte japonés, y su influencia se puede ver en muchas prácticas artísticas contemporáneas. Si deseas explorar algún aspecto específico de la escultura en el antiguo Japón, házmelo saber. En el antiguo Japón, se construyeron numerosos monumentos que reflejan la historia, religión y cultura del país. Aquí algunos de los monumentos más destacados de diferentes periodos. Túmulos Kofun. Durante el periodo Kofun, 300 a 538 DC, se construyeron enormes túmulos funerarios en forma de cerradura, conocidos como Kofun. Estos monumentos eran tumbas para líderes poderosos y jefes de clanes. Un ejemplo famoso es el Daisen Kofun, atribuido al emperador Nintoku, uno de los más grandes en Japón, ubicado en Sakai. Templo Oryuji. Este templo budista, ubicado en Nara, fue fundado en el año 607 y es uno de los edificios de madera más antiguos del mundo. Consta de una pagoda de 5 pisos y un conjunto de pabellones y esculturas. Fue un importante centro de aprendizaje budista y es un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO. Gran Buda de Nara, Todai-ji. Construido en el período Nara, 710 a 794 DC, este monumento alberga una de las estatuas de bronce de Buda más grandes del mundo. El templo Todai-ji en Nara es famoso por su impresionante arquitectura y por su papel en la difusión del budismo en Japón. Santuario de Aiesi. Es el santuario sintoísta más sagrado de Japón y está dedicado a Amaterasu, la diosa del sol. Cada 20 años, el santuario se reconstruye como parte de un rito sintoísta llamado Shikinen Sengu, que simboliza la renovación. Ubicado en la ciudad de Aiesi, en la prefectura de Miércoles, se cree que fue fundado en el período Yayoi, alrededor del 4 AC, 3 DC. Templo Kiyomizu-dera. Este templo de madera en Kioto fue fundado en el año 778 y reconstruido en 1633. Su plataforma de madera, que se proyecta desde la ladera de una colina, ofrece vistas panorámicas de la ciudad. Es famoso por su arquitectura y la tradición sintoísta y budista que incorpora, incluyendo el uso de madera sin clavos. Santuario Itsukujima. Ubicado en la isla de Miyajima, este santuario es conocido por su icónica puerta Touri, flotante en el agua.
Construido en el siglo XII, este sitio es un ejemplo impresionante de arquitectura japonesa, que refleja la relación entre la religión y la naturaleza. Estos monumentos no solo son famosos por su valor arquitectónico, sino también por su simbolismo y sus conexiones con la espiritualidad japonesa. Reflejan las prácticas religiosas, la estructura social y el respeto profundo por la naturaleza y la tradición. La literatura japonesa antigua es rica y variada, abarcando desde mitos y crónicas históricas hasta poesía y novelas. Aquí tienes un vistazo de los géneros y obras literarias más destacadas del Japón antiguo. El Kojiki, que significa registro de asuntos antiguos, es la crónica más antigua de Japón, compilada en el año 712 DC por no Yasumaro, un erudito de la corte imperial, a pedido de la emperatriz Genmei. La obra está escrita en una mezcla de chino clásico y japonés antiguo y es esencial tanto para la historia como para la mitología de Japón, ya que contiene una combinación de relatos míticos, leyendas y hechos históricos sobre la creación de Japón y sus primeros emperadores. Estructura del Kojiki. El Kojiki se divide en 3 volúmenes principales. Volumen 1, Hindai no Maki relata la cosmogonía japonesa y la creación del mundo. Incluye los mitos de las deidades principales del panteón sintoísta, como Izanagi e Izanami, quienes según la tradición crearon las islas de Japón y a los dioses del cielo y la tierra. Este volumen también describe la llegada de la diosa del sol, Amaterasu, una figura central en el sintoísmo y ancestro mítico de la familia imperial japonesa. Volumen 2. Narra las hazañas de Ninigi, el nieto de Amaterasu, quien es enviado a la tierra para establecer un linaje sagrado. Este volumen sigue la línea de los primeros gobernantes semidivinos de Japón y su misión de consolidar el poder divino en la tierra. Las historias de Ninigi y su descendencia conectan el linaje imperial directamente con los dioses. Volumen 3. Documenta la genealogía de los primeros emperadores japoneses y sus hazañas. Aunque es más histórico que mítico, este volumen sigue entrelazado con elementos míticos y legendarios. Aquí se destacan figuras como el emperador Jimmu, el primer emperador de Japón, quien se cree descendiente directo de los dioses. Mitos y personajes importantes. Izanagi e Izanami. Estos 2 dioses hermanos son considerados los creadores del archipiélago japonés. Usando una lanza divina, revolvieron el mar y crearon las islas. Después de un matrimonio ritual, dieron origen a otras deidades, aunque el proceso no estuvo libre de dificultades. La historia de la muerte de Izanami y el descenso de Izanagi al inframundo es uno de los relatos míticos más impactantes, que explora temas de amor, muerte y separación. Amaterasu. La diosa del sol y una de las deidades más veneradas del sintoísmo. Su retiro en una cueva después de un conflicto con su hermano Susanoo, el dios de las tormentas, sume el mundo en oscuridad hasta que otros dioses la convencen de salir. Este mito representa la importancia del sol y la luz en la vida japonesa. Susanoo. Es una deidad compleja, el dios de las tormentas y el mar, conocido tanto por sus actos destructivos como por su valentía. Su famosa batalla con la serpiente Yamata no Orochi es un cuento épico en el que Susanoo derrota al monstruo y salva a la princesa Kusinada Hime, ganando así respeto y honor. Significado religioso y cultural. Fundamento del sintoísmo. El Kojiki sirve como una fuente central para los mitos y las creencias sintoístas. A través de sus historias, establece la conexión entre la familia imperial y los dioses, particularmente con Amaterasu, quien es considerada el ancestro divino de los emperadores. Imperio y legitimidad. Los relatos del Kojiki justifican la autoridad de la familia imperial japonesa como descendiente directa de los dioses, brindando una base mítica para la sucesión y el poder del emperador. Cosmovisión japonesa, los temas de impermanencia, equilibrio entre el orden y el caos, y el respeto hacia la naturaleza y los espíritus ancestrales reflejan la cosmovisión y valores de la cultura japonesa. Importancia histórica. El Kojiki se compiló en una época en la que Japón buscaba consolidar una identidad unificada y elevar la legitimidad de su linaje imperial frente a las influencias culturales y políticas de China y Corea. Junto con el Nihonsoki, el Kojiki ayudó a establecer una narrativa nacional japonesa, destacando las raíces autóctonas y las tradiciones propias. Estilo y lenguaje. La obra está escrita en un estilo que mezcla chino clásico con japonés arcaico,
ya que en esa época Japón aún no contaba con un sistema de escritura propio. Debido a esta mezcla, su lectura y traducción requieren gran habilidad lingüística, y el texto conserva un aire arcaico que le da un tono sagrado y venerable. Influencia del Kojiki. El Kojiki ha inspirado no solo a generaciones de poetas y escritores, sino también a artistas, dramaturgos y cineastas. Sus historias y personajes han sido reinterpretados en la literatura, el arte, el teatro y hasta en la cultura popular moderna, y aún hoy en día sigue siendo una referencia fundamental para quienes buscan entender las raíces de la espiritualidad y la mitología japonesa. En resumen, el Kojiki no solo es una crónica mitológica e histórica, sino también un tesoro literario que representa el alma y la identidad cultural de Japón. El Nihon Shoki, o Crónicas de Japón, es una de las obras históricas más antiguas y valiosas de Japón, compilada en el año 720 DC. Es el segundo libro más antiguo de Japón, después del Kojiki, y proporciona un relato detallado de los orígenes míticos de Japón, así como de eventos históricos hasta el siglo VII. Escrito principalmente en chino clásico, el Nihon Shoki fue encargado por la corte imperial y es una fuente clave para comprender los primeros registros históricos y mitológicos de Japón. Contexto histórico y propósito. El Nihon Shoki fue encargado por el príncipe imperial Toneri y compilado principalmente por el cortesano no Yasumaro, en un esfuerzo de la corte Yamato para consolidar y legitimar el poder imperial. Durante este tiempo, Japón buscaba unificar sus territorios y definir su identidad frente a la influencia de China y la península coreana, especialmente en términos de política y religión. Al vincular la legitimidad de los emperadores con deidades y héroes antiguos, el Nihon Shoki también servía para justificar el linaje divino del emperador japonés. Contenido y estructura. El Nihon Shoki está compuesto por 30 volúmenes y abarca un periodo que va desde la creación del mundo hasta el reinado de la emperatriz Hit, 686-697 DC. Algunos de sus temas principales incluyen mitos de la creación. Como en el Kojiki, el Nihon Shoki narra la creación de Japón por las deidades Izanagi e Izanami. También presenta a Amaterasu, la diosa del sol y ancestro mítico de la familia imperial, y a su hermano Susanoo, el dios de las tormentas. Estos relatos míticos consolidan la conexión divina del linaje imperial con los dioses sintoístas, otorgando un carácter sagrado a la familia gobernante. Leyendas de los primeros emperadores. Describe las vidas de los primeros emperadores, desde el legendario emperador Jinmu, quien supuestamente fundó Japón, hasta los gobernantes del período Asuka. Estos relatos son mezcla de hechos históricos y leyendas, lo que contribuye a la narrativa de un linaje imperial que desciende de los dioses, a través de figuras heroicas y semidivinas. Relaciones internacionales. Se registran interacciones diplomáticas y culturales entre Japón, China, Corea y otros territorios, reflejando la influencia del continente asiático en Japón. Estos registros incluyen detalles sobre embajadas, intercambios de conocimiento y la introducción de sistemas administrativos y el budismo, que influyeron profundamente en la cultura japonesa. Eventos históricos y reformas. El Nihon Shoki registra la Reforma Taika, 646 DC, que introdujo un sistema centralizado de gobierno inspirado en el modelo chino, redistribuyendo tierras y centralizando la autoridad imperial. También documenta la influencia de la cultura china en la administración japonesa y la adopción de principios confucianos en el gobierno y la sociedad. Importancia cultural y política. El Nihon Shoki fue más que un registro histórico, era un instrumento político y cultural. Fue usado para afirmar el poder de la corte imperial y la continuidad de su linaje divino, y ayudó a consolidar la identidad cultural japonesa en un contexto de interacción e influencia de sus vecinos asiáticos. Estilo y lenguaje. A diferencia del Kojiki, que utiliza japonés arcaico, el Nihon Shoki está escrito en chino clásico, lo que refleja la alta influencia cultural china en ese tiempo. Este lenguaje también permitió que fuera entendido y respetado por las cortes y académicos en el extranjero, como en China y Corea. Diferencias con el Kojiki. Aunque ambos textos tratan temas similares, el Nihon Shoki es más detallado y formal en su estilo, y proporciona varias versiones de algunos mitos, mostrando cierta flexibilidad en la interpretación de los relatos míticos. Mientras el Kojiki se centra más en la espiritualidad y mitología,
El Nihonsoki también actúa como un archivo de hechos históricos, lo que lo convierte en una crónica más completa. Legado del Nihonsoki. El Nihonsoki sigue siendo fundamental en la historiografía japonesa. Sus relatos han sido la base de numerosos estudios, reinterpretaciones y análisis a lo largo de los siglos. Además, continúa influyendo en la literatura, el arte y las tradiciones japonesas. La obra es una pieza clave para comprender la identidad cultural y religiosa de Japón y la relación entre mito, historia y política en la formación de la nación japonesa. El Man YSH, traducido como Colección de las 10.000 hojas, es la antología poética más antigua y una de las más importantes de la literatura japonesa. Compilada alrededor del año 759 DC, esta colección reúne más de 4,500 poemas escritos entre los siglos V y VIII, durante los periodos Asuka y Nara. Es una obra monumental que refleja las emociones, costumbres y vida cotidiana del antiguo Japón y es un pilar fundamental para entender la poesía japonesa y su evolución. Características del Man YSH. Variedad de autores. A diferencia de otras colecciones poéticas posteriores, el Man YSH incluye poemas de personas de diversas clases sociales. Se encuentran composiciones de emperadores, nobles, guerreros, campesinos y hasta anónimos. Poetas destacados en la antología incluyen a Tomo no Yakamochi, quien también pudo haber sido el compilador final, Kakinomoto no Itomaro, Yamabe no Akaito, y Yamanoe no Ukura. Géneros poéticos. La mayoría de los poemas son tanka, poemas de 31 sílabas, divididos en 5-7-5-7-7, pero también hay ejemplos de chha, poemas largos, una forma que cayó en desuso en épocas posteriores. El cha permite expresiones más extensas, lo que hace posible narrar historias o eventos significativos, como batallas, expediciones o emociones profundas. Temas principales. Amor. Muchos poemas exploran diferentes aspectos del amor, desde la pasión y el anhelo hasta el desamor y la tristeza. Los poetas expresan sus emociones de una forma sincera y directa, utilizando un lenguaje simple pero poderoso. Naturaleza. El Man YSH refleja una profunda conexión con la naturaleza. Montañas, ríos, flores y la luna aparecen frecuentemente como elementos que conectan la vida humana con el mundo natural. Vida y muerte. La colección también aborda temas de la mortalidad, la impermanencia y la tristeza, reflejando las creencias budistas sobre la fugacidad de la vida. Patriotismo y guerra. Algunos poemas expresan un sentido de lealtad y patriotismo, exaltando a los líderes de la época, mientras que otros relatan la dureza y el sacrificio de los guerreros en las batallas. Lenguaje y escritura. El Man YSH fue escrito utilizando manigana, un sistema antiguo de escritura en el que se emplean caracteres chinos para representar fonéticamente el japonés. Esto permitió que se preservaran sonidos y expresiones específicas de la lengua japonesa de la época. La poesía en el Man YSH tiene una gran riqueza sonora y juega con el ritmo, lo que demuestra una habilidad para utilizar el lenguaje en formas musicales y emotivas. Influencias culturales y religiosas. Aunque el budismo estaba comenzando a establecerse en Japón durante esta época, el sintoísmo y la adoración de la naturaleza predominaban. Este contexto espiritual se refleja en los poemas, que muestran respeto por las deidades y los elementos naturales. La antología también es un reflejo de las influencias culturales chinas, que llegaron a Japón junto con el budismo y ayudaron a moldear el sistema de escritura y algunos aspectos literarios. Ejemplos de poemas famosos del Man YSH. Aquí tienes algunos fragmentos representativos, traducidos, que reflejan la belleza y profundidad del Man YSH. Poema de Kakinomoto no Itomaro sobre la transitoriedad de la vida y el amor. Como las olas que rompen en la orilla y regresan al mar. Así es el amor que se desvanece, dejando solo recuerdos. Poema de Tomo no Yakamochi expresando el anhelo y la distancia en el amor. En los campos de primavera florecen las flores de Sakura. Tan lejos estás tú, que solo en sueños puedo verte. Como veo las flores caídas. Legado e influencia. El Man YSH ha tenido un impacto duradero en la literatura japonesa.
Su enfoque en temas universales como el amor, la naturaleza y la mortalidad ha resonado a lo largo de los siglos y sigue siendo fuente de inspiración. La colección no solo es un monumento literario, sino también un reflejo de la sensibilidad estética japonesa, especialmente de conceptos como el mono no aware, la sensibilidad ante la fugacidad de las cosas. En la actualidad, el man YSH se estudia ampliamente en Japón y se considera una joya de la literatura mundial. La obra continúa siendo una fuente de inspiración y un recordatorio de la conexión profunda entre el arte, la naturaleza y la vida humana. El Kokinbakas, también conocido como Kokinsu, es una de las antologías poéticas más importantes en la historia de la literatura japonesa. Fue compilada en el año 905 DC por orden del emperador Daigo, y su nombre significa colección de poemas japoneses antiguos y modernos. Esta obra marcó el inicio de la poesía clásica japonesa conocida como waka y estableció un modelo poético para generaciones posteriores. Contexto e importancia. El Kokinbakas fue la primera antología poética imperial de Japón, es decir, fue compilada por encargo de un emperador. La creación de una colección poética oficial buscaba no solo preservar los poemas más importantes, sino también mostrar la refinada cultura de la corte y sus valores estéticos. La obra tiene una gran influencia del período Heian, 794 a 1185, una era de esplendor cultural en la cual la poesía, el arte y la literatura florecieron. Características de la obra. Estructura y organización. El Kokinbakas contiene 20 volúmenes, organizados temáticamente. Cada volumen está dedicado a un tema específico, como las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, el amor, las despedidas, los viajes, los lamentos, y algunos otros temas misceláneos. La antología incluye aproximadamente 1,111 poemas, y la mayoría son waka, un tipo de poesía breve compuesta de 31 sílabas, distribuidas en 5 líneas con un esquema de 5-7-5-7-7. La estructura de waka es concisa, lo que le da a los poemas un estilo introspectivo y lírico. Estética y temas. La poesía de la colección sigue los principios estéticos japoneses, especialmente la apreciación de la naturaleza, la melancolía y la belleza efímera de la vida, conocida como mono no aware. Los temas de las estaciones del año permiten a los poetas expresar la relación entre los ciclos naturales y las emociones humanas, mientras que los poemas sobre el amor exploran los altibajos emocionales y la tristeza de la separación. Influencia de la filosofía y la religión. La antología muestra una fuerte influencia de la filosofía budista y la sensibilidad sintoísta hacia la naturaleza. Los poemas no solo son una expresión de las emociones humanas, sino también un reflejo del sentimiento de impermanencia, la interconexión con la naturaleza y el paso del tiempo. Prefacio en japonés. El Kokinbakas es una de las primeras obras que contiene un prefacio escrito en japonés, kana, además del prefacio en chino clásico. El prefacio en japonés, conocido como kanajo, fue escrito por Kinotsu Rayuki, uno de los compiladores, y es un ensayo que ofrece una visión sobre la naturaleza de la poesía japonesa. En el kanajo, Kinotsu Rayuki define la poesía como una forma de expresar el espíritu japonés y establece las bases de la teoría poética de la época. Principales poetas de la colección. Algunos de los poetas más representativos del Kokinbakas incluyen Ono no Komachi, poeta famosa por sus obras apasionadas y su profunda expresión del amor. Fue una de las mujeres poetas más importantes del periodo Heian. Aribara no Narira, otro gran poeta conocido por su habilidad para expresar emociones profundas de manera concisa y sutil. Kinotsu Rayuki, además de ser uno de los compiladores, fue un poeta destacado y autor del kanajo, quien defendía la importancia de la poesía como expresión nacional. Legado y trascendencia. El Kokinbakas se convirtió en el modelo para futuras colecciones poéticas imperiales, marcando el estándar en la forma y contenido de la poesía japonesa. La sensibilidad estética, los temas y el estilo de esta obra siguieron influyendo en la poesía japonesa hasta la actualidad. Durante siglos, los poetas japoneses miraron hacia esta antología en busca de inspiración y consideraron el waka una forma de expresar la esencia de la cultura japonesa. El Kokinbakas no solo consolidó el waka como la forma poética principal de Japón,
sino que también reflejó la vida cortesana del periodo Heian y el refinamiento cultural de la época. La colección permanece como una obra maestra de la literatura japonesa, siendo un testimonio de la conexión entre el ser humano, la naturaleza y las emociones eternas. Genji Ma'anagateri, la historia de Genji, es una de las obras más importantes y complejas de la literatura japonesa, y es considerada por muchos como la primera novela del mundo. Fue escrita alrededor del año 1008 por Murasaki Shikibu, una dama de la corte en el periodo Heian, una era de esplendor cultural en Japón. Aquí te doy más detalles sobre esta obra magistral. Argumento. La novela sigue la vida de Hikaru Genji, un príncipe de la nobleza que es conocido por su atractivo físico y refinamiento cultural. Hijo del emperador y de una consorte de menor rango, Genji no puede acceder al trono debido a su estatus materno. La historia explora su vida amorosa, sus dilemas emocionales y sus relaciones complejas con varias mujeres, que le aportan tanto felicidad como tristeza. La novela examina sus interacciones con más de una docena de personajes femeninos, cada uno con características y personalidades únicas. La novela está dividida en 54 capítulos, y se pueden organizar en 3 secciones principales. La vida de Genji, desde su juventud hasta la cúspide de su éxito en la corte. La madurez y la decadencia de Genji, donde enfrenta desafíos personales y espirituales. La vida después de Genji, narra la historia de sus descendientes y otros personajes de la corte, reflejando la noción de impermanencia que permea toda la obra. Temas principales. Impermanencia. Mono no Uer. Uno de los temas centrales es la fugacidad de la vida y la belleza. Genji experimenta la pérdida de seres queridos, decepciones y cambios en su vida, lo que subraya la naturaleza transitoria de la existencia. El amor y la complejidad de las relaciones. La novela explora las relaciones humanas, mostrando las distintas formas de amor y las complicaciones emocionales que surgen. Genji mantiene relaciones amorosas con muchas mujeres, lo que genera tanto placer como sufrimiento. Belleza y refinamiento cultural. Genji Ma'anagateri también celebra la cultura de la época Heian. Los personajes participan en eventos literarios, recitan poesía y celebran la belleza de la naturaleza, como los cerezos en flor. Roles de género y posición social. La novela refleja las expectativas de género y las jerarquías sociales de la corte Heian. Muestra la vulnerabilidad de las mujeres y los límites de los hombres debido a su rango y posición. Estilo y lenguaje. La obra está escrita en un estilo poético y refinado, y utiliza un lenguaje que capta la sensibilidad estética de la época. La poesía tiene un papel importante en la narrativa. Los personajes expresan sus emociones y pensamientos a través de poemas cortos, los cuales actúan como mensajes de amor o reflejan sus estados emocionales. La habilidad de Murasaki Shikibu para crear personajes complejos y sus habilidades literarias son evidentes en el uso de metáforas y referencias a la naturaleza. Impacto cultural. Genji Ma'anagateri tuvo una influencia enorme en la literatura japonesa y en la cultura. La novela establece el tono para los ideales literarios y estéticos japoneses, especialmente en cuanto a la apreciación de la belleza transitoria. Con el tiempo, se han realizado muchas adaptaciones artísticas, incluyendo pinturas, películas, series de televisión, y teatro no y kabuki. El manuscrito original de Murasaki Shikibu se ha perdido, pero las copias hechas a lo largo de los siglos han preservado la obra. Hoy en día, Genji Ma'anagateri es estudiado y admirado en Japón y en todo el mundo, no solo como una pieza literaria, sino también como un retrato de la vida y el pensamiento de la aristocracia Heian. Taketori Ma'anagateri, El cuento del cortador de bambú, es una de las obras literarias más antiguas de Japón y es ampliamente considerada como la primera obra de narrativa en prosa japonesa. Escrita en el siglo IX, posiblemente por un autor desconocido, esta historia ha llegado a ser un elemento central del folclore japonés y es precursora de la narrativa japonesa en el género Ma'anagateri. Argumento. La historia gira en torno a Kawashahime, una hermosa princesa que tiene un origen misterioso. La narración comienza cuando un humilde cortador de bambú llamado Taketori no Kina, el viejo cortador de bambú, encuentra a una pequeña niña dentro de un brillante tallo de bambú. Sorprendido por su hallazgo, la lleva a casa, y él y su esposa deciden criarla como su hija.
Con el tiempo, descubren que la niña tiene una belleza sobrenatural, y conforme crece, también se convierte en una joven de una inteligencia y encanto extraordinarios. A medida que Kawashahime madura, su belleza atrae la atención de muchos pretendientes, incluyendo miembros de la nobleza y el propio emperador. Sin embargo, ella rechaza a todos, poniendo a prueba a sus pretendientes al imponerles tareas imposibles, como encontrar objetos míticos y mágicos, tales como el cuenco de Buda y la piel de un ratón de fuego. Cada pretendiente fracasa, revelando sus verdaderos motivos o su falta de honestidad, lo que enfatiza la sabiduría y rectitud de Kawashahime en contraste con la avaricia y superficialidad de sus admiradores. Desenlace. El clímax de la historia llega cuando Kawashahime revela que no es una persona mortal, sino una princesa celestial que debe regresar a su hogar en la luna. Aunque siente un profundo afecto por sus padres adoptivos y por el emperador, quienes han demostrado afecto sincero hacia ella, su destino es regresar a su lugar de origen. Finalmente, una delegación celestial desciende a la Tierra para llevársela, y Kawashahime abandona el mundo mortal, dejando a sus padres en tristeza y al emperador profundamente desconsolado. Antes de partir, Kawashahime escribe una carta y deja una poción de inmortalidad para el emperador, quien, en su dolor, ordena que la poción sea llevada al monte más alto de Japón y quemada, para que el humo llegue al cielo y él pueda demostrar su amor por Kawashahime. Este monte es el actual monte Fuji, y según la leyenda, el nombre Fuji proviene de la palabra japonesa para inmortalidad, fushi. Temas. Taketori Managateri abarca varios temas profundos y filosóficos. La impermanencia de la vida. La historia aborda el concepto de Mujo, impermanencia, presente en muchas obras japonesas, especialmente a través de la tristeza de los personajes que deben despedirse de Kawashahime. El amor y el sacrificio. Aunque el emperador ama a Kawashahime, su amor es puro y respetuoso, ya que decide sacrificar la poción de inmortalidad en su honor, demostrando una devoción desinteresada. El rechazo de los valores materiales. La princesa no se deja llevar por el lujo y la riqueza que le ofrecen sus pretendientes. Al rechazarlos, muestra que los valores materiales no son lo que realmente importa. Influencia y adaptaciones. Taketori Managateri ha tenido una influencia duradera en la cultura japonesa. Es la primera historia de Japón en mencionar un viaje entre la Tierra y la Luna, lo cual hace que algunos la consideren una de las primeras historias de ciencia ficción. A lo largo de los siglos, la leyenda de Kawashahime ha sido reinterpretada en teatro, música, literatura y películas. Una adaptación moderna notable es la película animada El cuento de la princesa Kaguya, 2013, de Estudio Ghibli, dirigida por Aizu Takahata, que adapta la historia con una sensibilidad moderna y un estilo visual inspirado en el arte japonés tradicional. Conclusión. Taketori Managateri no solo es una joya literaria de Japón antiguo, sino también una historia universal que aborda temas de amor, pérdida, y el propósito de la vida. A través de Kawashahime, la historia invita a reflexionar sobre los valores que perduran más allá de lo material y la conexión humana con lo divino. Makura no Soshi, o El libro de la almohada, es una obra literaria japonesa escrita por Eiichi Sonawon a comienzos del siglo XI durante el período Heian. La autora era dama de honor en la corte imperial de la emperatriz Taisei, y en esta colección de ensayos y observaciones personales, ofrece una vívida imagen de la vida en la corte aristocrática de esa época. Makura no Soshi es considerada una obra maestra de la literatura japonesa y un excelente ejemplo del género de la prosa suiitsu, un estilo caracterizado por la escritura libre, introspectiva y fragmentada. Contenido de Makura no Soshi. La obra no sigue una estructura narrativa tradicional. En lugar de una historia con trama y personajes, Makura no Soshi es una colección de más de 300 entradas en forma de listas, anécdotas, observaciones, reflexiones y poemas. Algunos de los temas más recurrentes incluyen listas y clasificaciones. Eiichi Sonawon incluye listas que son tanto observacionales como poéticas, clasificando aspectos de la naturaleza, sentimientos o situaciones. Ejemplos de listas incluyen cosas que hacen latir el corazón, cosas encantadoras, cosas desagradables y cosas que están muy lejos de ser útiles. Estas listas revelan tanto los gustos personales de la autora como la estética de la época. Observaciones de la naturaleza.
La autora describe escenas de la naturaleza con una sensibilidad profunda. Las estaciones, las flores, la luna y la lluvia están presentes en muchas de sus descripciones, y cada una tiene su propia belleza sutil. La apreciación de los cambios estacionales refleja el sentido estético del mono nowhere, la sensibilidad hacia la impermanencia, propio de la cultura heian. Retratos de la vida en la corte. Makura no Soshi ofrece un vistazo íntimo de la vida en la corte heian. Esiai Sonabon habla sobre las intrigas y los protocolos de la corte, las relaciones entre nobles y la competitividad entre damas de honor. La autora narra encuentros románticos, juegos de palabras y situaciones humorísticas o embarazosas que experimentó o presenció. Reflexiones personales y críticas sociales. La obra revela tanto el ingenio de Esiai Sonabon como su carácter crítico y a veces sarcástico. Era conocida por ser observadora y directa, lo que puede leerse en algunas de sus opiniones sobre la etiqueta, la moda y el comportamiento de las personas. La autora expresa con claridad sus preferencias, disgustos y el valor de la elegancia y la cortesía. Estilo y temática. Makura no Soshi destaca por su estilo único. El tono de la obra es espontáneo y vivaz, y la autora emplea un estilo elegante y detallado que caracteriza la literatura del periodo Heian. La obra también está impregnada del ideal estético japonés del okashi, lo encantador o placentero, que implica encontrar belleza y disfrute en las cosas pequeñas y a menudo efímeras. A diferencia de otras obras de la época que enfatizan la melancolía, como el mono nowhere de Shinjima Anagateri, Makura no Soshi se centra en el disfrute del momento presente. Importancia cultural y legado. Makura no Soshi es una obra fundamental en la literatura japonesa, ya que proporciona una de las primeras perspectivas femeninas de la vida en la corte aristocrática. A lo largo de los siglos, ha sido muy valorada tanto por su contenido como por su estilo. Su influencia se ve en la literatura japonesa posterior, y la obra ha sido traducida y estudiada en todo el mundo. A través de sus escritos, Esiai Sonabon ha dejado un retrato vívido de la sensibilidad estética, los valores culturales y la vida cotidiana en el Japón antiguo, y su capacidad para captar la esencia de los pequeños placeres ha hecho que su obra siga siendo relevante hoy en día. Makura no Soshi sigue siendo leído por su frescura, su originalidad y su visión profunda de la naturaleza humana y la cultura japonesa, haciendo de Esiai Sonabon una figura literaria memorable en la historia de Japón. Ohoki, o Cuento de Michosa, es una obra profundamente filosófica escrita en 1212 por el poeta y monje Kamono Chomei. Considerada una de las grandes piezas de la literatura japonesa, Ohoki explora temas como la impermanencia, el sufrimiento y la búsqueda de la paz interior. Es un ensayo poético y una reflexión personal que trata sobre la transitoriedad de la vida, un tema central en la cultura japonesa conocido como Mujo. Contexto de la obra. Kamono Chomei vivió en un periodo de gran inestabilidad y desastres naturales, como terremotos, hambrunas, incendios y epidemias, que devastaron la capital japonesa de ese tiempo, Kioto. Estos eventos le llevaron a cuestionar la vida en sociedad y los valores materiales, motivándolo a retirarse de la vida urbana para vivir en una choza humilde en las montañas. Esta obra captura su experiencia en la soledad, explorando los beneficios del aislamiento y el desapego. Estructura y estilo. Ohoki es una obra breve pero profunda, escrita en prosa poética que incorpora la sencillez y el estilo de los textos budistas, recordando a los lectores la fugacidad de la vida y el mundo material. La primera línea del texto es muy famosa y resume la esencia de la obra. El río fluye sin cesar, y sin embargo, nunca es el mismo. Las burbujas que flotan en sus aguas, ahora aparecen, ahora desaparecen, tal es la naturaleza de los hombres y de sus moradas en este mundo. Este pasaje inicial establece el tono y los temas principales de Ohoki, la impermanencia y la inevitabilidad del cambio. Temas principales. Impermanencia, Mujo. La obra examina la impermanencia de todas las cosas, desde los objetos materiales hasta la vida humana. Chomei observa cómo las casas, los templos y hasta las personas desaparecen con el tiempo, subrayando la naturaleza transitoria de la existencia. Desapego y simplicidad. Ohoki muestra la perspectiva budista de que el apego a las posesiones y los logros mundanos conduce al sufrimiento. Chomei se retira a una vida austera en una choza de 10 pies cuadrados,
donde vive en armonía con la naturaleza y se aleja de las ambiciones de la sociedad. Contemplación y paz interior. En la soledad de su choza, Chomei encuentra una paz que no pudo alcanzar en la vida urbana. Para él, la simplicidad y la distancia de las preocupaciones mundanas son clave para lograr un estado de serenidad espiritual. Reflexión sobre los desastres naturales. Chomei describe con gran detalle los desastres que ocurrieron en su tiempo, como incendios y terremotos, para subrayar la vulnerabilidad humana y cómo estas experiencias le llevaron a abrazar el desapego. Influencia y legado. Ohoki ha tenido una influencia profunda en la literatura y el pensamiento japonés, especialmente en las obras que exploran la búsqueda de paz en la vida sencilla y la aceptación de la impermanencia. La obra es estudiada por su conexión con el budismo zen y la filosofía japonesa de Wabi-sabi, que valora la belleza en la imperfección y la transitoriedad. Además, su mensaje sobre la renuncia a las ambiciones materiales sigue resonando en tiempos modernos, haciéndolo relevante más de 800 años después de haber sido escrito. Frases memorables de Ohoki. Algunas de las frases de Ohoki capturan la esencia de la obra. La vida de un hombre es apenas una chispa que arde brevemente, y los problemas que lo aquejan son infinitos. Cuando abandoné mi choza y me volví hacia la montaña, encontré una paz que nunca tuve entre la gente. Ohoki es una joya literaria que invita a la reflexión y nos recuerda la importancia de la humildad, la aceptación y la paz interior en un mundo en constante cambio. El Noh y el Kyogen son dos formas de teatro clásico japonés que se desarrollaron en los siglos XIV y XV. Noh es un teatro solemne y poético que combina música, danza y actuación. Los actores, que llevan máscaras expresivas, representan historias sobre deidades, guerreros y fantasmas, explorando temas de espiritualidad y emociones profundas, como el amor y la tristeza. Los movimientos son lentos y simbólicos, y el ambiente es místico. Kyogen es el complemento cómico del Noh, se presenta entre las obras de Noh como interludio. Con un estilo ligero y humorístico, Kyogen aborda temas de la vida cotidiana, a menudo usando sátira. A diferencia del Noh, los actores de Kyogen no usan máscaras, salvo en algunos papeles, y se enfocan en diálogos humorísticos y situaciones simples. Ambas formas siguen siendo parte integral de la cultura tradicional japonesa y son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Las narrativas épicas japonesas son relatos heroicos que surgieron durante los periodos Heian y Kamakura, y generalmente se enfocan en guerras entre clanes, ideales de honor y sacrificio. Uno de los ejemplos más importantes es el Eike Managateri, Cantar de los Eike, que narra el conflicto entre los clanes Taira y Minamoto durante las guerras Genpei, 1180 a 1185. Esta obra explora temas de impermanencia y destino, reflejando el código de honor samurái. Estas narrativas eran originalmente transmitidas por músicos y recitadores, quienes usaban el laúd biwa para acompañar sus relatos. La literatura japonesa antigua aborda temas como la impermanencia, mujo, reflejando la creencia budista de que todo en la vida es transitorio. También explora el amor y la nostalgia, especialmente en la poesía, donde se expresa la belleza efímera de la naturaleza. Además, está marcada por una conexión con la naturaleza y el respeto por lo sencillo y lo imperfecto, valores influenciados por el sintoísmo. La mezcla de estas creencias resalta una visión de la vida donde la armonía, la introspección y la aceptación de la fugacidad son esenciales.